30 años no se ha construido. Y ya dije que hay dinero. Hace 12 años se metieron 687,000 millones de dólares. Hoy inclusive, el año pasado Pemex tuvo ventas por 126,600 millones de dólares. Ganancias por 69,600 millones de dólares. Hacienda le quitó 69,400 millones de dólares, le dejó solo 200 millones de dólares a Pemex. Y Pemex sigue produciendo 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. De 69,400 millones le quitas 2,000, le queda 67,400 al país y ya habrías construido las 4 refinerías. Y estarías ganando 16 millones de pesos al año. Fíjense lo que estoy diciendo. O sea, no es cierto que no haya dinero. Pero voy más lejos. Hay 50,000 millones de dólares del Fondo de Ahorro de los Trabajadores. ¿Podrían de ahí 2,000 millones servir para construir las refinerías y luego pagar a intereses muy altos esos 2,000 millones para los trabajadores? Claro que podría. Bueno, no quieren pagar intereses, vale, no los paguen. Tomemos de las reservas del Banco de México, que tiene 167,000 millones de dólares, solo 2,000 y le quedan 165,000 y se construyen las benditas refinerías. Es que la tecnología, ya dije que hemos refinado siempre, pero además, la tecnología para refinar petróleo cuesta 1% del valor de la refinería, 1% de 500 millones. O sea, se van dando cuenta y son los canales, ¿no? Si está claro, ¿no? O sea, no lo hacen porque no les da la gana, simple y llanamente, porque han permitido que las presiones internacionales vayan dominando la política económica del país y han venido desmantelando petróleos mexicanos. Por ejemplo, Carlos Salinas la dividió a Pemex en exploración, en perforación, en refinación, en petroquímica. La petroquímica la privatizó, la entregó todo. La petroquímica privada mexicana era de las más importantes del mundo. Desapareció en el momento que fue privatizado Petróleos Mexicanos, porque su sustento era la materia prima de petroquímicos que Petróleos Mexicanos vendía mucho más barato que lo que vende el extranjero. Bueno, hace 3 semanas, todavía, uno de los complejos petroquímicos más importantes del mundo, el de Pajaritos, lo desincorporaron. Dice así el diario, lo desincorporaron. Le dieron 51% al capital privado, no lo vendieron, lo desincorporaron, ¿no? O sea que Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, lo modernizó, ¿no? Lo puso en riesgo compartido con Estados Unidos, ¿no? O sea, son unos desvergonzados, le pervierten el lenguaje, ¿no? Ahora dicen que no van a privatizar. Vean el diccionario, privatizar es pasar una actividad pública al sector privado. No necesitas ni siquiera entregar Pemex. Si das la exploración que hace Pemex al sector privado, ya privatizaste. Si das la refinación, si das la perforación, si das... ¿Me explico? O sea, ahí está en el diccionario. ¿Saben? Lo que quieren es privatizar. Pero no solo quieren privatizar, sino quieren entregar los yacimientos de petróleo. Hace 2 semanas también, o 1 y media, estuvieron las petroleras estadounidenses viendo cómo poner en su contabilidad las reservas petroleras mexicanas. O sea, es verdaderamente una traición a la patria lo que quieren hacer. Es muy importante esa riqueza, porque hay gente además, doy todas estas cifras, y además de que le resulta abstracto a muchos, hay gente que me dice, bueno, ¿y eso qué? A mi pueblo Pemex no me da nada. Bueno, querrán traer un buche de petróleo o una acción en el bolsillo, porque Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional. ¿Qué quiere decir eso? 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 hospitales, 1 de cada 3 carreteras fueron construidos con dinero del petróleo. 40% de la Universidad de Guanajuato, donde va a venir Paco Ignacio unos días, sale del petróleo, de Pemex, 40% del presupuesto. 40% del presupuesto del inútil del alcalde de Guanajuato sale del petróleo. 40% del presupuesto del corrupto del gobernador del estado sale del petróleo. De Pemex, concretamente. No sale de la nada. Si hoy no hay una escuela pública donde no cobren cuotas, y la educación en teoría es pública y gratuita, sin Pemex que aporte el 40%, ahí les platico cómo va a estar. Si hoy los baños de la mayoría de las escuelas públicas están que llega uno al baño y se le quitan las ganas y se regresa, imagínense sin el 40% de presupuesto de Pemex. Si hoy no hay becas,
Si hoy yo he recorrido montones, ya vine a la Universidad de Guanajuato, montones de universidades públicas y privadas, y te encuentras con cafeterías pedorras, alimentos chatarro, de mala calidad, caro, en vez de que haya comedores subsidiados para los estudiantes. Dicen que una reforma educativa, porque están muy preocupados de la niñez, no les importa a la gente. ¿Acaso esa reforma está planteando que haya becas? ¿Acaso esa reforma está planteando que haya comedores preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria, universidad? Pues no les importa, hombre. 60% de la población está en la pobreza, los niños van sin desayunar, están haciendo visco a la hora de la clase, no les entra la O por lo redondo porque no están alimentados, y estos salen porque les importa la educación, no les importa nada. La reforma educativa lo que están haciendo es una reforma laboral en contra de los maestros, y hoy los maestros están volviendo a darle clases al pueblo de México, saliendo a luchar por su derecho y demostrando que con el ejercicio de sus derechos se pueden cuestionar los actos arbitrarios de la autoridad. Pero vuelvo al tema de Pemex. Además de todo lo que les digo, de la importancia de que aporte el 40% del presupuesto nacional, si entregamos el petróleo, perdemos la poca, mucha o regular independencia y soberanía económica que tiene el país. Nos volveríamos en una colonia de quinta. Si se entrega el petróleo, no vuelve a haber un presidente de la República. Habría puros gerentes de las transnacionales petroleras. Y miren que hoy cómo nos va. Si pensamos que no podía haber peor presidente que Fox, y sé que es su paisano, pero pues ahí yo qué. Ahora sí que, como él decía, yo qué culpa tengo, ¿no? Luego llegó Calderón para demostrar que sí podía haber peor, además usurpando la presidencia. Y si pensábamos que no podía haber peor, ahí te viene Peña Nieto, para que quedara claro todavía que siempre puede ser peor el escenario. Entonces eso sería terrible, que hubiera un regreso de las transnacionales, y digo regreso porque además piensan que no sabemos historia del país, y las transnacionales ya estuvieron en México de finales del siglo XIX hasta 1938, y fueron terribles, rapaces, brutales, contaminadoras, arrasaron con la riqueza del país. Fíjense, Porfirio Díaz les dio concesiones, les dio todo, el subsuelo incluido. Todos los países del mundo, todos, excepción de Estados Unidos, en su constitución establecen que el subsuelo es propiedad de la nación. Porfirio Díaz lo entregó, contra la tradición nuestra. Tuvo una precaución Porfirio Díaz que ni esa está tomando Peña Nieto. ¿Cuál precaución? Que las empresas, aunque fueran extranjeras, eran consideradas nacionales y no podían acudir a sus gobiernos para pedir protección. Hoy ese es un tema delicado, porque, les voy a poner un ejemplo, ya lo he comentado mucho, a lo mejor algunos ya se lo saben. Kazajstán descubrió un pozo petrolero que puede producir 2 millones, solo ese pozo, 2 millones de barriles de petróleo crudo al día, extraer de ahí. Pero Kazajstán no tiene empresa petrolera, no tiene tecnología, no tiene dinero, no tiene nada, pero tiene el pozo. Se asoció con las transnacionales del petróleo. De cada 100 barriles, ¿cuántos les parece justo que se lleven las transnacionales y cuántos Kazajstán? ¿Cuánto les parece? 60 para quién? Para Kazajstán, y 40 para las transnacionales. Ahora hagan una propuesta muy abusiva en favor de las transnacionales, que sería absurdo. ¿Cuánto? 90 para las transnacionales, ya sería muy gandalla, ¿no? Sí. 98 para las transnacionales y 2 para Kazajstán. Esas son las que van a venir a salvar a México, según Peña Nieto. 98% para las transnacionales. Pero les digo más, no cumplieron las transnacionales, no hicieron nada, no hicieron la obra, y Kazajstán dio por terminado el contrato. ¿Qué hicieron las transnacionales? Se fueron al Tribunal Internacional y están a punto de hacer que Kazajstán les pague 98 de cada 100 barriles. Sí, es así. Eso es lo que han estado haciendo con las mineras. Ahorita regreso a la historia. Las mineras les han dado a las mineras canadienses una cuarta parte del territorio nacional. Estamos a punto, esta ciudad es producto de eso, a punto de ser 500 años seguidos el primer productor de plata del mundo. Cuando los españoles estaban, pues por lo menos hacían ciudades bonitas, hacían iglesias a lo chacal, ¿no? Y bueno, se veía por lo menos, ¿no? Es una ciudad hermosa producto de eso, ¿no?
Los canadienses nada, destruyen los cerros.